Hola Juan, ¿sabes cuáles son los principales usos de la epidemiología en la salud pública? Tiene muchas finalidades, pero la principal es la vigilancia de una enfermedad a través de la historia natural de la enfermedad, la causa, el diagnóstico, a qué población afecta, en la enfermedad de dónde se propagó, hasta dónde alcanzó a afectar. Entonces, esa es la principal función de la epidemiología en la salud pública. ¿Sabes para qué sirve la observación directa de grupos poblacionales? Este método sirve para observar directamente a la población en la que se va a hacer el estudio. Se analiza el fenómeno, se observa por determinado tiempo, se saca un registro y asimismo poder sacar las posibles respuestas de la enfermedad o lo que se esté analizando. ¿Sabes cómo se clasifica el estudio epidemiológico? Existen diferentes clasificaciones, entre las que encontramos el estudio transversal, el estudio retrospectivo, prospectivo, descriptivo, analítico, observacional y de intervención, entre otros. Diana, cuéntanos, ¿tú sabes qué es un estudio de caso y control? El estudio de casos y controles es un estudio que compara a dos grupos de personas, aquellas con la enfermedad o afección en estudio y un grupo muy similar de personas que no tienen la enfermedad o la afección. Los investigadores estudian los antecedentes médicos y el modo de vida de las personas en cada grupo para saber cuáles factores pueden estar relacionados con la enfermedad o la afección. Por ejemplo, un grupo puede haber estado expuesto a una sustancia particular a la que el otro grupo no fue expuesto. ¿Tú sabes qué es un estudio epidemiológico aleatorio? Es un tipo de ensayo clínico en la cual la asignación a la exposición o intervención es determinada por aleatorización. A través de estos estudios se evita el sesgo de selección y de confusión. Este diseño se aproxima a un experimento controlado sobre la base científica. Se asemeja a un estudio de cohorte en varios aspectos. Anderson, ¿qué es un estudio de cohorte? Es un estudio epidemiológico observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, retrospectivo, en el que se hace una comparación de la frecuencia de enfermedad o de un determinado desenlace entre dos poblaciones, una de las cuales está expuesta a un determinado factor de riesgo al que no está expuesta la otra. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un estudio de cohorte? Las ventajas del estudio de cohorte son, primero, estudiar los factores de exposición extraños; 2, visualizar los múltiples efectos que pueden tener una exposición; 3, observar simultáneamente los efectos de varias exposiciones, siempre y cuando esta posibilidad sea planteada desde el principio del estudio; 4, posibilitar la muestra de la secuencia temporal entre la exposición y el desenlace; y 5, permitir la estimación de incidencias y riesgo relativo. Las desventajas del estudio de cohorte son que requiere a menudo grandes tamaños muestrales, no es eficiente en eventos raros o con largos periodos de latencia, su ejecución puede requerir mucho tiempo y mucho dinero, no es útil para enfermedades raras y son estudios caros por la cantidad de personas y el tiempo de seguimiento necesario, así como por los esfuerzos que han de llevarse a cabo para que la calidad del seguimiento minimice las pérdidas entre las poblaciones que se siguen, manteniéndolas a un nivel aceptable. ¿Qué es un estudio transversal? Un tipo de estudio observacional y descriptivo que mide a la vez la prevalencia de la exposición y el efecto de una muestra poblacional en un solo momento temporal, es decir, que permite estimar la magnitud y la distribución de una enfermedad en un momento dado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un estudio transversal? Un estudio transversal tiene distintas ventajas. La número 1 es que permiten estudiar varias variables resultado como enfermedad y exposición. Número 2, buen control de la selección de los sujetos de estudio. Número 3, poco tiempo de ejecución del estudio puesto que no hay seguimiento de los individuos y generalmente poco costo económico. Número 4, son un buen paso inicial en la elaboración de un estudio de cohorte. Y número 5, proporcionan estimadores de prevalencia. Y las desventajas de este estudio son: número 1, posibilidad para determinar si la exposición precede a la enfermedad, es decir, la imposibilidad para establecer direccionalidad de asociaciones. Número 2, la información de la exposición es muy vulnerable a errores de medición.
especialmente si es recogida retrospectivamente. Número 3. Imposibilidad para distinguir entre factores de riesgo y factores pronósticos, porque los investigadores conocen cuántos individuos han pasado a la enfermedad. Número 4. Este estudio no es eficaz para estudiar enfermedades raras, letales o de corta supervivencia.